En América Latina la democracia está en riesgo. De acuerdo al estudio publicado por Latinobarómetro, la recesión democrática. Pero ¿en qué lugar está México? ¿Qué tan en riesgo está la democracia en nuestro país? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa es todo suyo. Buenas tardes. Hola, Eduardo. Gran tema, Gran tema, y me parece, Víctor, que es un asunto que debe de preocuparnos, ¿sí? Y sobre todo porque hay algunos elementos que se han venido moviendo simplemente en los últimos 3 años. Es decir, en las últimas décadas, estamos hablando que en los últimos 20 años, sí, que hubiera democracias en Latinoamérica estaba de moda, ¿sí? Pero había países que tenían ya regímenes autoritarios, que tenían gobiernos autoritarios y bueno, siempre se habían estado identificando, los vimos como muchos de estos gobiernos llegaron en forma democrática, Víctor, llegaron mediante el voto y luego se fueron convirtiendo en gobiernos autoritarios. El caso de Venezuela, con Hugo Chávez en principio, luego vino el golpe de Estado, luego se quedó en el poder, muere, llega Maduro pues se ha impuesto y bueno, pues se acabaron las elecciones democráticas en este país. Pero así ha sido en Perú, con el mismo Alberto Fujimori, sí, que a través de un golpe de Estado fue como él logró quedarse durante muchos años en Perú como un gobierno. Tenemos el tema de Paraguay, la verdad es que tenemos muchos ejemplos en México de lo que ha venido pasando. Pero hace 20 años se valoraba más la democracia y algo está cambiando, Víctor. Fíjate que sí, Raúl, es un hecho que Latinoamérica parece estar girando hacia la izquierda, aunque no todas las izquierdas son iguales. Hay izquierdas que pues, han buscado hacer políticas públicas que pretendan reducir la pobreza, pero hay otras izquierdas que han estado buscando más bien caer en dictaduras. Eso es el riesgo de las democracias y la pregunta también es por qué, en qué contexto se da. Y tú bien lo has dicho, algo ha cambiado o algo está pasando. Yo veo dos lecturas así a bote pronto, o dos imágenes que parece ser las que han ido cambiando la percepción de la gente. Una tiene que ver el hartazgo de muchas sociedades por los regímenes de derecha, por los gobiernos de derecha o moderados, que han demostrado una constancia permanente hacia la corrupción y hacia actitudes que la verdad han empobrecido a las naciones. Un hartazgo de la sociedad en función de eso. Otro factor que también indudablemente siento que ha contribuido a que la gente tienda a voltear hacia las izquierdas como una opción, tiene que ver también con el tema de la inseguridad. Hartos también del tema de la inseguridad, que eso va muy ligado también a qué tan dispuesto está el mexicano a ceder en materia de democracia por más dureza, en aras de una mayor seguridad. Por eso el estudio del Latinobarómetro en su último informe es muy revelador y es muy interesante porque demuestra que muchos mexicanos y muchos personajes o ciudadanos en América Latina estarían dispuestos a ceder derechos de democracia en aras de una mayor seguridad o una mayor estabilidad. Híjole, esto que dices es muy preocupante de este estudio, ¿sí? A ver, pero lo hemos comentado, el tema muchas veces, a ver, no solamente pasa con la izquierda, los gobiernos autoritarios son de izquierda y son de derecha, y así han sido en Latinoamérica. Pero sobre esto que estás comentando, estamos viendo esta gráfica que nos pone producción, donde vemos cómo en México sí es el primer país de Latinoamérica que de alguna forma podría de alguna forma simpatizar con un gobierno autoritario. Y eso me parece muy, muy grave ante los hechos que están sucediendo, porque ante el desorden muchas veces hemos pensado, bueno, es que un gobierno duro, un gobierno que se faje los pantalones, un gobierno que meta orden, y a eso me parece que muchas veces puede haber esta confusión en este tema. Ante el desorden que hay, ante la inseguridad que hay, pues muchos pensamos que, bueno, hace falta, digamos, disciplina y orden. Y esto, de alguna forma, hay quien lo puede traducir en que se pueda
anhelar incluso un gobierno autoritario. Y el problema, Víctor, y lo hemos visto en muchos lados, es que un gobierno autoritario, sí, pues tiende lamentablemente a estar en constantes violaciones a los derechos humanos, a desde luego se acaban muchas libertades, pero eso ante una circunstancia como la que hoy vivimos en México, por eso quiero entender que esa es la razón por la cual las personas que fueron entrevistadas en México, como lo hicieron en Latinoamérica, con este tema de por qué se prefiere, son tres preguntas clásicas. Una, ¿sí? ¿Usted prefiere un gobierno democrático o te vale si es democrático autoritario o un gobierno autoritario? Y me parece que es ahí donde podemos tener la atención. Las personas que prefieren un gobierno democrático, en solamente 3 años, del 2020 al 2023, disminuyó de 43% a un 35%. ¿Sí? Luego, las personas que les vale, es decir, que le da lo mismo, no importa, se mantuvo entre 26 y 28%, mientras que el porcentaje de mexicanos que estarían a favor de tener un gobierno autoritario aumentó de 22 al 33%, es decir, 11 puntos de diferencia. Si esto lo traspolamos a Latinoamérica, lamentablemente México, como estamos viendo en esta gráfica, es el país que tiene la simpatía número 1 en Latinoamérica en este momento de un gobierno autoritario. O sea, el incremento que tuvo fue muy importante, incluso sobre Paraguay, sobre Guatemala, sobre República Dominicana, sobre El Salvador, que hoy también con este presidente popular de derecha, pero que también tiene signos fuertes, autoritarios, Bukele. Metió a la cárcel a todas las bandas de delincuentes, ¿no? Que violentó los derechos humanos y dijo, aquí ya no hay más, o seguridad. Y no digo que haya acabado, pero una medida completamente en contra de los derechos humanos, pero metió orden, Raúl. A ver, entonces, ese pensamiento que tú acabas de decir, metió orden, ese es el que yo traduzco que este estudio, que me parece muy interesante, es el que está llevando a muchos ciudadanos, primero, al que no me importa qué tipo de gobierno tenga, ¿sí? Y al que diga, prefiero disciplina, prefiero un gobierno autoritario, aunque quizás nos falta un poco de contexto a muchos, porque en México no hemos tenido un gobierno autoritario, por lo menos en las últimas décadas, ¿sí? Pero hemos visto lo que es un gobierno autoritario y cómo esos gobiernos autoritarios luego se quieren quedar en el poder y no es fácil volver a un proceso democrático en donde se acepte un cambio de gobierno. En casi todos los países de Latinoamérica, en casi todos, se acepta la reelección, se reconoce la reelección, incluso reelección consecutiva, uno tras otro. Hay otros que permiten la reelección no consecutiva, pero han tenido reelección, digamos, alternada. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, el mismo Salvador. Pero en México, junto con otro país que ahorita te digo es precisamente Colombia, que ya no permite la reelección, Honduras, Guatemala y México. Son los países que no se permite ya la reelección. Pero entonces, esto de alguna forma me parece que sí es un asunto delicado, lo que está revelando este estudio, y desde luego ante las circunstancias que estamos viendo, en donde hay un gobierno que ha sido incapaz de meter en orden a los criminales, que no actúa contra los criminales, vemos un gobierno populista que culpa a todos los demás menos a ellos de las desgracias que pasamos en este país, en donde tenemos lamentablemente aspectos de corrupción que siguen mermando la confianza, porque la corrupción merma la confianza de las instituciones también, del mismo gobierno. Ahí está Segalmex, por ejemplo, donde dices, a ver, ya son los de hace 5 años los que llegaron y lamentablemente los actos de corrupción se siguen dando
pues si no tan graves como el sexenio pasado, me parece muy delicado lo que está pasando en tema de corrupción. Fíjate, Raúl, Nayib Bukele, en eso como anécdota, ahorita que tocamos el tema de los países en América Latina, acaba de mandar el mensaje muy claro, porque ante los grupos delincuenciales que han seguido operando allá en su país, les ha dicho, ustedes siguen operando y ustedes siguen haciéndome la guerra, y yo lo que voy a hacer es dejar de darles de comer medianamente bien a todos los presos que ahora tengo, y los voy a tener nada más a frijol y tortillas, si bien les va. Así que ustedes saben, nunca más van a volver a comer, ni a tomar leche, ni huevos, ni nada, porque eso primero es para los niños, después es para la sociedad, y al final va a ser para quienes administran las cárceles, y si sobra algo va a ser para los presos. Así que ustedes saben si me siguen haciendo la guerra. Y los presos que están todos metidos en las cárceles le están hablando a los delincuentes para decir, no hagan ruido porque nos van a ya no nos van a dar de comer bien. Pero bueno, es una anécdota que ahorita me vino a mente. La gran pregunta, Raúl, y yo lo haría es, ¿qué tan dispuestos estamos los mexicanos a sacrificar ciertas libertades en aras de una mayor seguridad, de un mayor orden? Porque es cierto, utilizamos el término de autoritarismo, pero a veces yo creo que lo confundimos un poco con el término de queremos un gobierno firme, queremos un gobierno enérgico, queremos un gobierno disciplinado, ordenado y que lleve las riendas del país correctamente y que nos permita vivir en paz, en orden y en armonía. Pero ¿cuál es la línea tenue que hace que ese orden, esa firmeza, esa energía pasen a ser actos autoritarios? Claro, Ese es la gran dilema. El ejemplo que acabas de poner de lo que pasa en El Salvador, o sea, yo mismo aquí en este país, en mi país, en México, sí, quisiera ver un gobierno que confronta a los delincuentes, que nos regrese la paz. ¿Sí? Tiene todos los señalamientos de las organizaciones de derechos humanos, de organismos internacionales que le dicen debe de apartarse del camino de la represión. El camino por el que va no es el camino para salir de la inseguridad y de la delincuencia. A ver, una cosa es abandonar un proyecto como ha sucedido en este gobierno y la otra es respetar los derechos humanos. A mí me parece que se puede trabajar en ambos sentidos. Y eso es exactamente lo que estás comentando y lo que muchas veces seguramente a muchas personas los ha llevado a pensar que es preferible tener un gobierno de mano dura, ¿sí? Para meter orden, y no significa que quieras exactamente un gobierno que reprima los derechos humanos, autoritario. Así es, y entonces me parece que ahí hay un gran tema de información, pero que lamentablemente, sí, entre un gobierno populista como el que tenemos con un tema de existencia de corrupción, un gobierno que debilita las instituciones permanentemente como ha ocurrido en los últimos meses y en los últimos años. Si todo esto de alguna forma, el querer modificar las leyes para poder mover las elecciones a tu antojo, yo no sé si reelegirse, pero eso fue una intención clara del presidente López Obrador de mover y pasarse por alto, ¿no? Así es, y pasarse por alto la Constitución. A ver, todos estos elementos que ya pasaron en Ecuador, que ya pasaron en Perú, que ya pasaron en Argentina, que ya pasaron en Brasil, que están pasando hoy en México, sí nos puede llevar a pensar, desde luego, en una situación compleja, difícil, si tomas en cuenta todo esto. No estoy hablando de México, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Paraguay, estoy hablando de Perú, estoy hablando de otras naciones que ya han pasado por procesos parecidos a los que tenemos y que lo han resuelto como pues con gobiernos que llegan democráticamente a una jornada electoral, como Daniel Ortega en Nicaragua, que llegó ganando una elección y ya cuántos años lleva como presidente porque pues le gustó el poder y desde ahí se convirtió en un gobierno. Y está Venezuela y hay muchos. Claro, es que sabes también qué ocurre, Raúl. Dista mucho de ser un principio válido, pero es una gran frase en la política que los políticos la usan muchísimas veces y se la atribuyen a Maquiavelo, en El Príncipe, ¿no? El fin justifica los medios. Y bajo ese argumento, muchos políticos que están en el poder consideran que es válido violentar las reglas de la democracia o
hacer las cosas a su modo, violentando los derechos humanos o violentando valores o derechos civiles de cualquier tipo, porque según ellos el proyecto político que tienen es mucho más importante que esas nimiedades en las que no hay que fijarse si se quiere consolidar un proyecto. No quiero decir que sea el caso de Andrés Manuel López Obrador, pero sí hay tintes de eso cuando pues hace todo lo que hace, ¿no? Finalmente retando a las instituciones, provocándolas, cuando minimiza y cuando reduce, con elementos a veces con razón, porque también había mucho de podrido, pero también diciendo, bueno, de todos modos lo hago a un lado, bueno o malo, e impongo mis reglas de juego. Ese es el asunto, cuando el fin justifica para ellos los medios. Hay que echarle un ojo a este estudio, invitamos a la audiencia, desde luego, a echarle un ojo completo, trae datos muy interesantes que hablan. Es un gran tema, porque va en juego la democracia, va en juego la autoridad, va en juego el orden y también el autoritarismo. Muy bien, Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl, nos faltó tiempo para este tema, da para mucho. Sí, hay que seguirlo abordando. Invitamos a la audiencia a escuchar este podcast, el análisis y desde luego también a analizar, ver este estudio para poder compartir sus puntos de vista, desde luego, de este importante tema, el debilitamiento de la democracia, concretamente en México en los últimos 3 años, del 2020 al 2023.